de octubre, la red de exhibición colaborativa de cine de no ficción más importante del país presenta Primavera Documental, 7 películas documentales mexicanas. Primavera Documental ha recorrido México por más de 150 sedes en todo el país de forma gratuita y seguirán las proyecciones hasta el 31 de marzo de 2025. Conversamos con Inti Cordera, director de Doctubre. Creo que estamos presenciando, por un lado, eh, un, un momento de maduración del documentalismo mexicano en el encontrar, si bien por un lado, temáticas que son afines a la tarea y labor permanente de los documentalistas, de voltear su mirada a la realidad, ¿no?, nacional. Por otro, también el demostrar y dejar presente y muy patente eh, la, la calidad de una voz propia, de una narrativa que quiero pensar es la que distingue al documentalismo mexicano y lo representa en las pantallas nacionales e internacionales. Es decir, creo que, pues bueno, a lo largo de 2 décadas las cuales hemos estado presentes acompañando a esta comunidad, pues podemos percibir cómo el documental mexicano ha encontrado esto que a mí me gusta mencionarlo, ¿no? Una voz propia en su propia diversidad también, ¿no? Narrativas que sin lugar a dudas distinguen a una película como La Pipera, de Sansón y yo, de Chulvé o de Anayeli, que son diferentes, digamos, formas de contar historias, porque al final del día lo que hacen las y los documentalistas es contar historias basadas en la realidad, en la historia de una comunidad como Cherán, o la anécdota de un personaje como Sansón, o de una niña como Anayeli. Pues claro, pues eso es lo que creo que hace que el documental mexicano tenga pues tanta empatía con sus públicos y con, por supuesto, los programadores y, digamos, la crítica nacional e internacional, Antonio. Me remonto a aquellos años en los que directores de cine o cineastas emergentes en aquel momento eran comisionados por autoridades e instancias públicas y les mandaban a hacer documentales. Pero fíjate de quién estás hablando. Estás hablando de Paul Leduc, estás hablando de Felipe Casals, estás hablando Fons, de ¿no? Jorge Fons, Ujú, estás hablando, sí, de Arturo Ripstein incluso, ujú. ¿no? Que en estos esquemas en los que en los principios de los años 70, la unidad de producción de cortometraje les comisionaba a irse, claro, y entonces eran las miradas de estos cineastas que ahora reconocemos como, si no patriarcas, pues sí, grandes figuras de nuestro cine nacional. Pues claro, desde los lenguajes, porque cada uno venía de una formación, ¿no? Muchos en el extranjero, en Francia, en Inglaterra, que era donde ellos buscaban. No había en ese entonces una formación formal cinematográfica, entonces quienes querían hacer cine, pues se iban a estudiar a las escuelas que en el mundo había. Ahora las escuelas son otras, las escuelas son la experiencia propia, las escuelas sin duda las hay y ya no son pocas, ¿no? Escuelas tan importantes como la ENAC o el CCC que han formado permanentemente generaciones de cineastas, o las nuevas escuelas, ¿no? Digo, independientes, la Facultad de Cine, la Universidad de la Comunicación, Arte 7, etcétera. A ver, cuando me refiero también a la voz propia, es la voz del cineasta, ¿no? Ujú. La voz de esta persona que un día decidió emprender el camino y tomó una decisión de decir, quiero hacer documentales.
y por qué los quiero hacer y cómo los quiero hacer, ¿no? Entonces es ahí donde encuentro con mucha fortuna una voz como la de Misael Alba, que, que desde su propio origen y un camino propio muy independiente, decidió cómo y dónde poner la cámara y cómo, digamos, cómo proponer una forma de narrativa y de relato cinematográfico. Porque de eso se trata al final del día. Ujú. Tú emprendes un camino en contar una historia, tomas la cámara o te acompañas de un cinefotógrafo y vas a una comunidad y bueno, obviamente, por ejemplo, Chulvé es la aproximación de dos personas, dos codirectores formados en otras latitudes, ¿no? Sin embargo, algo les hizo voltear su mirada a Cherán, ¿no? O hablo de Rodrigo Reyes, ¿no? Que a lo largo de una carrera de ya 4 o 5 películas, pues ha encontrado una forma narrativa personal, ¿no? En la que mezcla mucho elementos de, pues sí, de la cinematografía, de la ficción y del documental, pero en aras a proponer una película propia, ¿no? Sansón y yo a mí además, bueno, debo decirlo, fui involucrado en este proceso, pero, pero me sorprende las capacidades y habilidades de Rodrigo de ir encontrando la forma de resolver cómo contar la historia, ¿no? Contar la historia de Sansón encarcelado con una condena de cadena perpetua y con condiciones muy estrictas, pues encontró en una relación epistolar ir construyendo poco a poco el cómo contar esa historia y que en estos elementos epistolares lo llevaran a Tecomán, Colima, encontrarse con la familia de origen de Sansón y con ellos contar la historia. Entonces, me parece que, igual que Miguel Pérez, que pues sí, en una suerte de interés por conocer la historia de lo que viven las personas que se mueven en los trailers de México, se vuelve uno de ellos y ahí conoce al personaje La Pipera. Y entonces su narrativa es más ingenua, más de un sentido común, de una cámara que va documentando y luego tal vez se encuentra con 400 horas de material y digo, ¿cómo cuento esto, no? Entonces, eso es lo que más me gusta de lo que propone no solo Primavera Documental, sino en general la propuesta de programación de DocsMX, una programación que se podría etiquetar de muchas formas, ¿no? Democrática, porque sí lo es, porque buscamos darle voz a todas las partes en la medida de lo posible. Nunca le puedes dar gusto a todos, a todas. Pero en ese contexto, pues proponer de cara al público, porque eso es lo que más nos debe interesar, el poder proponerle al público voltear su mirada a través de la pantalla como una ventana que abra a muchas realidades y a muchas formas de contarla.